Bien, pues buenas tardes, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con las clases por este medio para darle seguimiento al tercer parcial de nuestra asignatura. En el tercer parcial vamos a ver lo que se refiere a enfermedades del sistema nervioso en general. En nuestro programa dice, o se refiere a los síndromes neurológicos, pero en la clasificación internacional de enfermedades, la versión 10, CIE 10, nos menciona que son enfermedades del sistema nervioso. Dentro de estos tenemos subgrupos como los trastornos episódicos y paroxísticos, en donde vamos a ver la epilepsia, migrañas y las cefaleas. Estos grupos de padecimientos están considerados dentro de este rubro. Asimismo, los trastornos extrapiramidales y del movimiento, dentro de esta clasificación tenemos a enfermedad de Parkinson, Corea y blefaroespasmo, que son esos movimientos musculares, ¿sí? Clónico-tónicos en los párpados. Los tics, que nosotros conocemos normalmente con ese nombre. Y vienen los trastornos mentales y de comportamiento, en donde se toma en consideración a la demencia. Entonces, todo esto, el grupo de padecimientos o síndromes van a estar de acuerdo a su presentación clínica, a su sintomatología, van a hacer referencia para poder elegir el medicamento homeopático que más nos conviene. Y es lo que vamos a ver a continuación, cuáles son los medicamentos que están considerados para este tercer parcial, y vamos a ver sus principios activos y cómo se relacionan desde la parte clínica, sintomatología y signos con esos padecimientos. Y obviamente vamos a ver sus principios activos. Ahora bien, los medicamentos que vamos a tratar son 5, sería Gelsemium sempervirens, Ignatia amara, Nux vomica, Cicuta virosa y Josiamus niger. ¿Qué tienen en común estos medicamentos? Que son de origen vegetal, todos. Cada uno de ellos tiene diferentes compuestos, diferentes principios activos o alcaloides, pero algunos de ellos comparten parte de estos alcaloides en sus componentes. Por ejemplo, en el caso de Ignatia o de Ignatia amara y de Nux vomica, comparten la estricnina y la leucina. La diferencia es que Ignatia contiene más leucina que estricnina y Nux vomica más estricnina que la leucina. De hecho, esos dos medicamentos que son semillas, desde ahí, que de ahí obtenemos los medicamentos homeopáticos, nuestros medicamentos, provienen de un árbol, ¿sí? Que son del mismo género, Strychnus, pero diferente especie. Es por eso que ahí está la diferencia, aunque algunos signos y síntomas son parecidos, pero tienen sus particularidades, tienen su individualidad para nosotros utilizarlo dependiendo del paciente y del caso, ¿sí? En ese caso, en esta situación, hay datos que nos van a dar la diferencia, pero desde este punto de vista son similares y lo vamos a ver más adelante. Gelsemium sempervirens, aunque tiene gelsemina albumina y en este caso más gelsemina, tiene un efecto muy parecido farmacológicamente hablando a estricnina, ¿de acuerdo? Que es bloquear los receptores glicinérgicos en la neurona postsináptica, lo vamos a ver. Entonces, aunque tiene un mecanismo, un compuesto, un principio activo diferente, su mecanismo farmacológico es parecido. Y entonces, en la patogénesis de los medicamentos también hay datos o signos o síntomas que comparten, que son parecidos, pero, insisto, tienen su diferencia. Y lo vamos a ver, porque aquí en este caso, sí utilizamos las semillas nada más, pero la especie del árbol es diferente. En el caso del Gelsemium se utiliza la planta, sin embargo contiene otros compuestos diferentes, pero su mecanismo de acción es muy parecido desde el punto de vista farmacológico. En el caso de Cicuta virosa, que es de origen vegetal, como he mencionado, contiene
cicutoxina. Es un compuesto, tiene diferentes alcaloides y esos alcaloides en conjunto forman la cicutoxina. También vamos a ver su efecto farmacológico, que es a nivel también del sistema nervioso central, a nivel del bulbo, la médula, en las sinapsis, en la neurona postsináptica, a nivel de receptores GABA. Entonces hay mucha relación aquí. Tienen diferentes, en el caso de cicuta y de Telsemium, diferentes principios activos, pero un efecto farmacológico muy parecido, pero tiene sus diferencias en el momento de que nuestros pacientes, a través de signos y síntomas, nosotros vamos a indicarlos precisamente por esas diferencias. Y Josiamus niger, que contiene josiamina, escopolamina y atropina, más escopolamina. Eso es lo que le va a dar más el efecto a Josiamus niger. Normalmente ustedes saben que también otros medicamentos como atropina, que contiene belladona atropa, tiene un efecto sobre el mismo receptor que vamos a ver, que es a nivel de receptores muscarínicos, los bloquean. Entonces, lo que más contiene Josiamus es la escopolamina, que tiene un efecto farmacológicamente hablando más intenso que atropina. Cruza la barrera hematoencefálica, y va a tener un efecto a ese nivel, representando el delirio. Entonces, Josiamus niger por lo regular contiene más delirio que belladona atropa. Son pequeñas diferencias, pero muy importantes, y vamos a ver el mecanismo por el cual se lleva a cabo todo este proceso. Bien, vamos a dar seguimiento entonces. En este caso vamos ahorita a ver los principios activos. Aquí estamos representando de este lado una neurona presináptica. ¿Sí? Estoy hablando a nivel del sistema nervioso central, a nivel del bulbo y la médula, donde hay sinapsis y tenemos un botón de la neurona presináptica con, en este caso, representando a su neurotransmisor, ¿de acuerdo? Y un botón postsináptico. Esa es una neurona postsináptica y el espacio sináptico, ¿sí? Aquí voy a poner postsinapsis. Muy bien. Vamos a hablar con respecto a los efectos de Nux vomica, de Gersemium y de Ignacia amara. Porque vimos que Nux vomica e Ignacia comparten unos principios activos, y el principio activo de Gersemium, que es la gersemina, también tiene un efecto sobre el mismo receptor que los que he mencionado anteriormente. Entonces, aquí es una neurona glicinérgica. Ese es un neurotransmisor, la glicina. La glicina es un aminoácido que a nivel del sistema nervioso central funciona como un neurotransmisor inhibitorio, ¿sí? Va a generar un reposo en la membrana celular de la neurona postsináptica, normalmente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos el principio activo a nivel tóxico, farmacológico, de gersemina y de estricnina, ¿sí? Aquí ya estoy involucrando los medicamentos que ya he mencionado, van a bloquear el receptor para la glicina, representado en rojo. Están bloqueando el receptor para la glicina, para este neurotransmisor, y entonces la glicina no puede adherirse a su receptor específico. Resulta que estos receptores son ionotrópicos. Cuando se estimulan, abren sus canales y son permeables la membrana de la neurona postsináptica para el cloro, ion cloro. Como no sucede esto, entonces el cloro no entra a la célula del medio extracelular, no penetra y se queda entonces fuera, en el espacio extracelular. ¿Qué sucede? Que entonces nuestra neurona va a quedar en un proceso de excitación constante. Va a seguir, no hay relajación, porque las cargas negativas del cloro nos ayudarían a eso, a disminuir esta carga, a disminuir el estímulo, pero se está estimulando constantemente. ¿Qué sucede? Hay un compuesto que se llama alopregnanolona, ¿sí? 3,5-tetrahidroprogesterona. Es un esteroide que a nivel del sistema nervioso funciona como neuroesteroide y se le ha vinculado con procesos antiinflamatorios, ansiolíticos y de disminución de estrés.
¿sí? También funciona como un antioxidante. Entonces, en este caso, la alopregnanolona se ve disminuida porque depende del proceso metabólico, del estímulo de todo este proceso del receptor para la glicina. Como no se lleva a cabo porque está bloqueado, disminuye este compuesto. Al disminuir la alopregnanolona y estar excitada la neurona postsináptica, entonces va a ejercer un efecto sobre los órganos efectores, valga la redundancia. ¿Y qué va a suceder? Está relacionado esto con hiperexcitación, ¿sí? Una excitación constante, está muy excitada esta neurona y por consecuencia pues el órgano efector. Disminución de la alopregnanolona también se vincula con aumento del nerviosismo, existe ansiedad, existe una descarga adrenérgica constante y hay contracciones musculares presentes, hay espasmos musculares, porque la glicina está relacionada precisamente con el control y la coordinación de la contracción y de la relajación. Como no se lleva a cabo, entonces existen movimientos, ya sean tónicos, ¿sí? O clónicos, porque no hay una coordinación en este proceso. Pero no solamente es eso. Cuando la alopregnanolona está disminuida, también tiene un efecto autócrino, estimula a receptores GABA para que entre más cloro. Pero ese proceso ya no se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Aquí saldríamos, por este lado saldría para estimular al receptor, ya no se lleva a cabo porque no se está produciendo por este proceso de el bloqueo de los receptores para la glicina. Perfecto. Ahora, en el caso de cicuta aglosa, que contiene cicutoxina, este compuesto, esta toxina es una antagonista específico del receptor GABA. ¿Sí? Recuerden que el receptor GABA también es el ácido aminobutírico que se encarga de inhibir, también lleva a cabo un proceso de inhibición de la célula o de la neurona que está estimulada. Es un proceso parecido al de la glicina, pero este es más potente. Entonces, se ve bloqueado su receptor, no se estimula y también es un receptor ionotrópico para el ion cloro. No entra el cloro y entonces se sigue el proceso que he mencionado anteriormente, pero atraviesa del bloqueo de receptores GABA a través de la cicutoxina, que es una antagonista y que contiene cicuta aglosa, ¿de acuerdo? Y entonces nos va a dar todo este proceso que les he mencionado. Bien, aprovecho este esquema porque voy a hablarles también de receptores muscarínicos. Entonces también aquí podríamos pensar que tenemos una neurona presináptica con su neurotransmisor, que es la acetilcolina. Aquí estaría hablando del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Entonces, cuando sale la acetilcolina al espacio sináptico, va a estimular a su neurona postsináptica a través de receptores muscarínicos o también a través, aquí en lugar de una neurona, también puede ser un órgano efector, por ejemplo el músculo, ¿sí? Donde, y aquí es una célula muscular y el proceso es similar. Tiene que estimular a su receptor muscarínico, en este caso. La escopolamina bloquea a este receptor muscarínico, a todos los tipos de receptores muscarínicos, no es selectivo, es a todos. Entonces la acetilcolina no tiene dónde hacer efecto, no tiene a su receptor, está bloqueado. La escopolamina no tiene, igual que la atropina, no tiene una función farmacológica, solo bloquean el receptor, eso es todo lo que hace, y entonces ya no actúa la acetilcolina. Como se dice vulgarmente, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, al no estimularse el receptor muscarínico, todas las funciones del sistema nervioso parasimpático a través de su neurotransmisor, la acetilcolina, no se lleva a cabo. En este caso, relacionado con las alteraciones o enfermedades del sistema nervioso, estaremos hablando que va a provocar a nivel del sistema nervioso central, por no estimular a este tipo de neuronas, un delirio que nosotros vemos en la patogénesis de sus medicamentos.
Entonces recuerden que belladona tiene delirio, Yosiamus tiene delirio, pero es más marcado aquí, en Yosiamus. Y va a generar alteraciones en el sistema, de las funciones del sistema nervioso parasimpático según sea el órgano donde se encuentre involucrado este proceso. Y va a haber un desequilibrio en la estimulación-relajación. Cuando hay una alteración de la no estimulación, hay una alteración en los receptores para que la acetilcolina haga efecto, se ha visto que entonces hay un proceso de desequilibrio en la estimulación-relajación también de los músculos, y nos daría entonces también alteraciones de contracciones musculares. Pueden ser contracciones musculares sostenidas, algunas pueden ser más tónicas que clónicas, pero se ven afectados. Y entonces todos estos procesos metabólicos tienen mucha relación entre estos medicamentos que estamos platicando. Entonces, ese sería el sustento a través de sus principios activos, y que podrían explicar entonces parte de la patogenesia que generan estos medicamentos que a continuación vamos a ver.